que solo me sirve para una infección muy leve, en un paciente que tiene un buen estado sistémico. En el resto de los casos, cuando mi paciente es alérgico a beta-lactámicos, en general pienso más en una clindamicina. También la clindamicina habíamos rescatado ayer que llegaba bien al hueso, entonces se usa para la osteomielitis, se usa para los abscesos cuando está en el hueso. Y después vimos también otro que se usa mucho en los abscesos porque cubre muy bien a los anaerobios, que era el metronidazol, que además de ser antibacteriano, era antiparasitario. Este otro, que es el de los azúcares complejos, acá está la vancomicina. La vancomicina nosotros no la vamos a usar en las recetas, ¿está? O sea que solamente ténganla en cuenta en la teoría, porque por ahí puede aparecer alguna pregunta o algún verdadero o falso, algo, pero en realidad nosotros no vamos a estudiar la dosis porque en odontología no se usa. La vancomicina es un antibiótico que es súper bactericida porque su mecanismo de acción es similar al de los beta-lactámicos, que es afectar la síntesis de la pared de la bacteria. Nada más que los beta-lactámicos afectan la tercera etapa y la vancomicina afecta la primera etapa de la síntesis. Es un antibiótico que se reserva para infecciones graves en pacientes hospitalizados, generalmente por vía endovenosa, porque no tiene absorción cuando es usada por vía oral. Por lo tanto, por vía oral, fíjense, en medicina la usan solo para tratar la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa la habíamos nombrado ayer como uno de los potenciales efectos adversos que podía causar la clindamicina. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la clindamicina podía barrer la flora y causar la famosa colitis pseudomembranosa. Uno de los tratamientos podía ser el metronidazol, esta sería otra opción, la vancomicina, que sería el único caso en que se usaría por vía oral porque no interesaría que se absorba, porque supuestamente el cuadro infeccioso está en el intestino. Nosotros entonces, repito, no la vamos a usar en los casos clínicos, por lo tanto la dosis no la estudien. Sí sepan que es un antibiótico que se considera nefrotóxico. Habíamos visto también los aminoglucósidos como potenciales nefrotóxicos. Y fíjense esta característica de la vancomicina. Cuando a un paciente le hacen una inyección intravenosa rápida de vancomicina, suele ponerse como enrojecido por vasodilatación y se le suele llamar a ese signo síndrome del hombre o del cuello rojo, ¿está? Es como una hiperemia que se produce si se administra en forma brusca el antibiótico. Entonces siempre se debe hacer el goteo en forma lenta. Entonces, síndrome del hombre rojo o del cuello rojo es algo característico que suele presentarse con la vancomicina. ¿Se acuerdan que ayer les decía que sepamos relacionar los efectos adversos que son como característicos de un antibiótico, como recién decíamos la colitis pseudomembranosa con la clinda? Entonces nosotros no lo vamos a usar en las recetas, ¿sí? La teoría, estudienla igual. Después tenemos un grupo de antibióticos que hoy les mandé el resumen, que es el que llamamos antibióticos de amplio espectro. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase de generalidades espectro? Decíamos que era nombrar los microorganismos que son sensibles, o sea, aquellos que yo puedo combatir con una dosis que no sea tóxica para las células del huésped. ¿Qué significa de amplio espectro? ¿Se acuerdan que decíamos que barrían con todo? Entonces, en realidad no está tan bueno, porque barrer con todo también incluye mi flora, predispone a las infecciones sobreañadidas. Y dentro de estos de amplio espectro aparece, fíjense, el cloranfenicol, que está totalmente en desuso por la grave toxicidad hematológica que puede causar y también en el recién nacido. O sea, el cloranfenicol se lo asocia con una aplasia de la médula ósea. O sea, imagínense, la médula ósea deja de formar los elementos formes de la sangre. Y en el recién nacido, la administración del cloranfenicol se relaciona con un síndrome que se llama síndrome del niño gris. ¿Por qué? Porque el cloranfenicol se conjuga con el ácido glucurónico y acuérdense que los neonatos tienen
inmaduro, los sistemas enzimáticos no lo pueden conjugar, entonces sufren esa intoxicación en donde el nene se va teniendo dificultad respiratoria, se produce una cianosis, por eso se lo llama síndrome del niño gris. O sea que nosotros no lo vamos a usar, no estudiamos dosis, sí estudiamos la teoría, que es muy cortita. Y después, dentro de los que son de amplio espectro, aparecen las famosas tetraciclinas. ¿Por qué de amplio espectro? Si ustedes leen en el resumen que yo les mandé, si leemos el espectro de las tetraciclinas, dice, cubre gram positivos, gram negativos, algunos aerobios, algunos anaerobios, rickettsia, clamidias, actinomices, micoplasmas, espiroquetas, o sea, una mezcolanza un poco de todo. Lo que pasa es que a veces lo que mucho abarca, acuérdense, poco aprieta. Encima, que las tetraciclinas no son bactericidas, son bacteriostáticas, o sea, que frenan el crecimiento, dejan al microorganismo a merced del sistema inmune. ¿Qué voy a remarcar yo del espectro? ¿Por qué nosotros vemos las tetraciclinas en odonto? Porque en su espectro aparece el famoso bichito este, que es el famoso AA, Agregatibacter o Actinobacillus actinomycetem comitans. Este bichito, el AA, es el causante de algunos tipos de periodontitis. Algunos tipos de periodontitis. ¿Por qué digo algunos? Porque es el causante de las periodontitis más agresivas, aquellas de difícil tratamiento, las que son recurrentes, donde el paciente tiene movilidad, supuración. Entonces, no es la periodontitis común y corriente que tienen la mayoría de los pacientes adultos. La mayoría de los pacientes adultos mayores suelen tener enfermedad periodontal que es crónica, que es la típica periodontitis del adulto. Ese tipo de periodontitis crónicas no son las causadas por este bicho. Este bicho causa periodontitis mucho más agudas, más agresivas, más ruidosas. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Porque en el caso clínico me va a decir que es un cuadro periodontal por AA, o me va a decir que es una periodontitis agresiva, o me va a dar el nombre de alguna de estas periodontitis, como por ejemplo periodontitis juvenil, periodontitis refractaria, periodontitis prepuberal, que ahora en un rato lo vamos a ver. Son los distintos nombres que adoptan los cuadros estos periodontales causados por este bichito. Entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer periodoncia y tenemos muy agudo el diagnóstico, o mandás a hacer un cultivo y ese cultivo indica la presencia de la A, entonces ahí podríamos recurrir al uso de las tetraciclinas. ¿Está? Ahora, considerando un montón de cosas, porque las tetraciclinas tienen un montón de detalles que hay que tener en cuenta. Cuando yo voy a recetar una tetraciclina, tengo que ver si voy a recetar el grupete de las que son más clásicas, más antiguas, las primeras que habían surgido, que es este, que por ahí el problema que tenían estas tetraciclinas es que tardaban bastante en absorberse. Entonces, al permanecer en el intestino, arrasaban con la flora, porque son de amplio espectro, y empezaban a aparecer candidiasis, diarreas, o sea, infecciones sobreañadidas. Estas nuevas mejoraron bastante la absorción gastrointestinal. Nosotros, por lo general, la que más utilizamos en las recetas, si tenemos que recetar, es la doxiciclina, porque se administra una sola vez al día. Siempre que recetemos tetraciclinas, tenemos que recomendarle al paciente no ingerir con lácteos, porque las tetraciclinas, cuando se encuentran con cationes como el calcio de la leche, hacen una quelación y no se absorben. Entonces se quedan en el intestino y barren con todo. Entonces siempre le tenemos que recomendar no ingerir con lácteos, porque hay muchas personas que tienen esta costumbre de tomar la medicación con leche. No sé por qué, pero bueno, en este caso en particular le vamos a aclarar que no lo haga. ¿Está? Las tetraciclinas tienen afinidad por cationes, hacen quelatos, ¿está? Entonces, si yo la ingiero con calcio o con una sal antiácida, por ejemplo, Uvasal, que tiene sodio, tiene magnesio, tiene calcio, también se va a hacer un quelato y la tetraciclina no se va a poder absorber.
Tanta afinidad tienen por cationes que las tetraciclinas, cuando entran al cuerpo del paciente, se distribuyen y se acumulan en tejidos calcificados. Por ejemplo, el hueso, por ejemplo, las piezas dentarias que todavía no hayan erupcionado, ¿está? Entonces pueden incorporarse a la trama del esmalte por su afinidad, por el calcio, y esa pieza dentaria cuando erupcione va a erupcionar con manchas pardas que nosotros como odontólogos no las vamos a poder sacar con nada, ¿está? Pero es, o sea, el ingreso de la tetraciclina en la estructura cristalina de la hidroxiapatita es cuando la pieza no ha erupcionado todavía, ¿está? Si la pieza ya está en boca, no pasa nada, no le va a generar ningún efecto. Bien, las tetraciclinas, otra forma de clasificarlas, fíjense, es según la vida media. Nosotros, yo les decía recién, la que más usamos es la doxiciclina, que es de vida media prolongada. Entonces el paciente lo va a tomar una sola vez al día, lo cual está buenísimo. Ahora, ¿por qué digo hay varias cosas para destacar de las tetraciclinas? Porque las tetraciclinas tienen efectos adversos que hay que tener en cuenta en el momento en que uno las va a recetar. Tienen efectos adversos bastante importantes. Por ejemplo, obviamente que si barren la flora intestinal van a generar diarrea, sobreinfecciones, irritación, náuseas, etc. Muchos pacientes, mientras están tratados con tetraciclina, suelen tener fotosensibilidad. La fotosensibilidad puede ser cuando se expongan al sol o pueden ser también cuando miran una luz demasiado fuerte en forma directa, ¿no? También pueden ser dañinas para el hígado. Las tetraciclinas pueden ir generando como una infiltración grasa del hígado, o sea, el tejido hepático se va reemplazando por tejido adiposo, que es el famoso hígado graso que ahora está tan de moda. Bueno, el hígado graso, una de las causas podría ser un tratamiento por tetraciclinas, lo puede causar. También pueden causar daño renal. Hay un síndrome que se llama síndrome de Fanconi, que daña terriblemente el riñón y que está relacionado con el consumo de tetraciclinas vencidas. Por eso siempre hay que advertirle al paciente que tire lo que le sobre, ¿está? Para que no tenga después la tentación de que ante cualquier cosa se mande el antibiótico. Sobre todo las embarazadas son extremadamente sensibles a ese daño renal, a ese síndrome de Fanconi. Y también a la toxicidad hepática. En el hueso, como decíamos recién, y en las piezas dentarias, las tetraciclinas tienden a acumularse por su afinidad por los cationes. En el hueso pueden producir alteración en el crecimiento óseo, estamos hablando de un niño que está en crecimiento. En las piezas dentarias, decíamos recién, manchas pardas definitivas. Y obviamente reacciones alérgicas. Si yo veo un poco todos estos efectos adversos, puedo pensar que no voy a usar tetraciclinas en la embarazada. ¿Por qué? No voy a usar en la embarazada porque es muy sensible al daño hepático y también por los efectos que se pueden causar en el bebé, ya sea si la tetra se incorpora al hueso como a las piezas dentarias que no han erupcionado. Tampoco se usan en niños, ¿está? Por lo menos hasta los 16 años que hayan completado la erupción de todas las piezas dentarias y crecimiento óseo, no se recomienda el uso de tetraciclinas en niños, ¿está? O sea que tiene dos contraindicaciones importantísimas. ¿Para qué las vamos a usar nosotros en las recetas, en los casos clínicos? ¿Cuándo vamos a pensar en una tetra? Fíjense, en odontología nosotros vamos a pensar en una tetraciclina, como les decía recién, cuando haya una infección causada por el bichito este AA, está el Actinobacillus actinomycetes comitans, o sea, bien periodontal. Puede ser que se la demos por vía oral o también vienen un montón de aplicaciones tópicas con tetraciclinas que los periodoncistas usan, ¿está? Ese va a ser el uso que nosotros le vamos a dar. Y otro de los usos que le vamos a dar a las tetraciclinas es en la actinomicosis cervicofacial
cuando el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, porque en realidad en la actinomicosis cervicofacial se usa penicilina. Si es alérgico, recurriríamos a una tetraciclina. De todos modos, no es algo que mediquen los odontólogos, la actinomicosis. Entonces les decía recién, no en el embarazo, no en niños, no con lácteos, no exponerse al sol por la fotosensibilidad y descartar todo lo que sobre por el riesgo de que la tetraciclina se venza y pueda generar el famoso síndrome de Fanconi. Bien, entonces, vamos a seguir completando el cuadro de las infecciones. Nosotros habíamos estado hasta acá el de las infecciones odontopáticas, ¿no? Causadas por la pieza dentaria. Entonces, ahora vamos a empezar a agregar las infecciones periodontopáticas. Bien. Acuérdense que las únicas periodontitis que vamos a medicar con antibiótico son aquellas en donde esté involucrado el Actinobacillus actinomycetem comitans, ¿está? Si a la receta que me dan, el caso clínico, me dice periodontitis crónica, periodontitis del adulto, que es la periodontitis que tienen la mayoría de los pacientes, yo no le voy a dar antibiótico, se hace solo el tratamiento de raspaje, curetaje, alisado en el consultorio, o sea, el tratamiento mecánico y nada más. Uno no anda en el consultorio repartiéndole tetraciclinas a todo el mundo. Entonces, el caso clínico me tiene que decir que está involucrado el A o el nombre. Perdón, el nombre de alguna de las periodontitis. Entonces, fíjense, periodontitis prepuberal. Prepuberal significa que aparece en la niñez o, bueno, antes de la adolescencia. Nosotros recién decíamos que si bien una tetraciclina cubre perfectamente a la A, yo no la puedo usar en niños. Entonces ahí tengo que pensar totalmente en otra opción. Irme del grupo de las tetraciclinas. Yo les puse dos opciones que se podrían utilizar en la periodontitis prepuberal. Me gustaría que si ustedes lo ven a esto con su profe, vean cuál de las dos prefiere el profesor que les haya tocado. Porque se puede dar amoxicilina sola, siempre obviamente con el ácido clavulánico, o se le puede dar al niño una combinación de amoxicilina con metronidazol. ¿Está? No viene juntos, se tienen que comprar los dos jarabes y tomarlos por separado. Ahora, si la periodontitis es una periodontitis ya que se da en la edad juvenil, estamos hablando siempre de periodontitis por A, ¿no? Ahí sí yo podría usar una tetraciclina. Yo les decía que generalmente la que usamos es la doxiciclina, pero fíjense cuánto es el tratamiento. 15 días, un garronazo. Y si no, tengo la opción de darle la combinación de amoxicilina con metronidazol, que va a ser mucho más fácil el tratamiento para el paciente porque va a ser solo por 7 días. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. ¿Está? Otro tipo de periodontitis causada por el bicho este, por el A, es la periodontitis refractaria, que es aquella que ya se viene tratando y vuelve a reiterarse. También se puede tratar de la misma manera, con una tetraciclina por 15 días, generalmente usamos doxiciclina, o metro y amoxi por 7 días. Ahora yo les pregunto, si yo tengo una periodontitis prepuberal
y es alérgico a los beta-lactámicos, chau, no puedo usar ninguna de estas dos opciones, porque en las dos hay un beta-lactámico. Entonces, en ese caso, puedo usar espiramicina, que era ese macrólido que yo les decía, que nosotros no lo usamos para nada como primera elección, sino que lo teníamos por ahí dando vuelta cuando hay enfermedades periodontales y no podemos bajo ningún punto usar lo que realmente deberíamos usar. Por ejemplo, en este caso, por ser alérgico a beta-lactámicos, no me quedaría otra que darle espiramicina. ¿Por qué? Porque llega bien al fluido gingival, nada más que por eso. Ahora, si tengo una periodontitis juvenil y es alérgico a beta-lactámico, bueno, esta opción la descarto, porque necesito un beta-lactámico acá, me quedaría solo esta opción. Lo mismo acá. Si tengo una periodontitis refractaria y es alérgico a beta-lactámicos, esta opción la descarto. Me queda solo esta otra. Ahora, la pregunta es, si está embarazada, y tiene una periodontitis juvenil o refractaria, obviamente no va a ser la prepuberal, no me queda otra que darle espiramicina. ¿Por qué? Porque si está embarazada, esta primera opción no la puedo usar, porque ayer dijimos que el metronidazol no se recomienda en el embarazo, puede ser teratogénico. Y esta segunda opción tampoco la puedo usar porque es una tetraciclina contraindicada en el embarazo. Entonces, vuelvo a caer en este antibiótico que se llama espiramicina, que no es tan bueno, pero bueno, es lo que me queda, que es un macrólido que está bastante estudiado, se sabe que llega bien al fluido gingival y se aprovecha eso para usarlo en periodontitis, pero no como primera elección, sino cuando ya no me queda otra opción, ¿está? Lo que me gustaría entonces que ustedes se fijen, no sé si ya lo dieron a esto con su profe o no, es acá en la periodontitis prepuberal, si su profesor prefiere la amoxisola con el clavulánico o si prefiere la combinación de la amoxi con el metronidazol. Y después otra de las cuestiones que a veces no todos los profesores se ponen de acuerdo es cuando nosotros combinamos amoxi con metro, ¿qué dosis uso de cada uno? Algunos profes le van a hacer usar la dosis recomendada, por ejemplo, 500 y 500, que es la dosis habitual. Otros profes les van a decir que usen la mitad de la dosis, o sea, 250 de amoxi y 250 de metro. Entonces, fíjense cuál de las dos opciones prefiere su profesor. Las dos están bien, pero bueno, es un tema de gustos. Algunos les van a decir que cuando combinen la amoxi con el metro, prefieren por ahí que la dosis la bajen a la mitad, ¿está? Entonces, acuérdense, yo no voy a andar repartiendo antibiótico a todos los pacientes que tengan una periodontitis, sino solo a aquellos en los que diga periodontitis por AA o que me dé alguno de los nombres, como por ejemplo periodontitis juvenil, periodontitis prepuberal, periodontitis refractaria. Hay otra entidad que también a veces la suelen tomar en el parcial, que es la GUNA, gingivitis úlcero necrotizante aguda. En la GUNA, la flora que anda dando vuelta es una simbiosis de fusobacterias y espiroquetas, la famosa simbiosis fuso-espiroquetal, como le llaman. Esa flora yo la puedo combatir perfectamente, fíjense, con una penicilina B, tranquilamente. Generalmente la GUNA se medica con antibióticos sistémicos cuando es precisamente la A de aguda, GUNA, cuando el paciente tiene dolor, adenopatía, puede tener fiebre. Entonces, el tratamiento ideal es la penicilina. Ahora,
Si el paciente me dice en la historia clínica que es alérgico a los beta-lactámicos, entonces el antibiótico que se sugiere es el metronidazol. Ahora, si en la historia clínica me dice que es alérgico y alcohólico, si es alérgico no le puedo dar penicilina. Si es alcohólico no le puedo dar metronidazol, porque acuérdense que ayer dijimos que puede causar el efecto tipo disulfiram. Entonces ahí me aparece como opción la tetraciclina base, que es una tetraciclina que se toma cada 6 horas. No es como la doxiciclina que veíamos recién. Y por último, ¿qué pasa si es alérgico y está embarazada? Piensen, si es alérgica no puedo usar la penicilina. Si está embarazada no puedo usar metro ni tetra. Entonces vuelve a aparecer este comodín que tenemos ahí dando vuelta para las enfermedades periodontales y gingivales, que es la espiramicina. Siempre la GUNA se acompaña de buches. Buches de peróxido de hidrógeno diluido con agua. La dilución es ana-ana. ¿Qué significa ana-ana? Partes iguales. O sea, el paciente va a poner partes iguales de agua y partes con una parte igual de peróxido de hidrógeno y se va a hacer el buche, ¿está? ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno lo que hace es producir ese arrastre mecánico que está bueno en una gingivitis úlcero-necrotizante donde hay todo un tejido necrótico en las papilas gingivales. De igual manera que la GUNA se va a tratar otra entidad que se llama PUNA, periodontitis úlcero-necrotizante aguda. Es también causada por fusobacterias y espiroquetas, nada más que, además de afectar las papilas gingivales, también afecta el tejido periodontal. Por eso se lo llama PUNA. Pero la entidad en sí, la flora causante es la misma. Bien. Después les agrego abajo algunos casos más. Por ejemplo, el de la sinusitis. La sinusitis, el tratamiento ideal sería ampicilina. Lo que pasa es que la ampicilina, que llega bien a la mucosa del seno maxilar, recuerden que la OMS ya hace muchos años recomienda solo usarla por vía inyectable. ¿Por qué? Porque hay una gran resistencia bacteriana a la ampicilina por vía oral. Si mi paciente llegara a ser alérgico a beta-lactámicos, tengo la opción de la acitromicina, que llegaba bien también al seno maxilar, o la opción también de las quinolonas, que vamos a ver la próxima clase, que también son una opción, llegan bien a la mucosa del seno maxilar. Y después está la actinomicosis cervicofacial. El Actinomyces israeli es el bichito causante. El tratamiento ideal es penicilina, pero ojo lo que está acá entre paréntesis. No es la dosis habitual, la de 1 millón de unidades internacionales cada 6 horas. Es una dosis mucho mayor. Ustedes cuando estudien las dosis van a ver que la dosis de la penicilina en la actinomicosis es 3 millones de unidades internacionales por día durante 6 semanas. Ahora, yo, que es algo que me preguntan siempre, estas 3 millones no se los voy a enchufar todos juntos, ¿está? Se los voy a dar, obviamente, cada 6 horas. ¿Estamos? O sea, lo voy a dividir, se lo voy a dar cada 6 horas. Pero es un tratamiento largo, muy largo. Si llegara a ser alérgico a los beta-lactámicos y no puedo usar la penicilina, entonces tengo la tetraciclina, que también va a ser una dosis especial, que en la cartilla se las ponen, es una dosis más alta que la habitual, la que se usa en la actinomicosis cervicofacial y por más tiempo que la habitual, ¿está? Generalmente son muchos días de tratamiento, los de la actinomicosis cervicofacial suelen ser hasta 6 semanas, es un tratamiento larguísimo.
Bien, entonces, más o menos con estos cuadritos ustedes tienen una idea de qué dar en cada caso clínico, ¿está? Con lo que estuvimos viendo hasta ahora, con todos los antibióticos que vimos hasta ahora. Entonces, por ejemplo, paciente adulto con guna, adenopatía y fiebre, con antecedentes de shock anafiláctico por ampicilina. Entonces, ¿qué remarco yo? Guna, tiene adenopatía, tiene fiebre, amerita que le dé un antibiótico. ¿Cuál le voy a dar? Y yo estudié en el cuadrito que el ideal es la penicilina, pero ¿cuál es el problema acá? Que tiene antecedentes de alergia a un beta-lactámico, entonces no le voy a poder dar la penicilina. Entonces, en ese caso, el tratamiento para un paciente con guna alérgico a beta-lactámicos es el metronidazol. La dosis del metronidazol es 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. Fíjense que yo, esta dosis que me la voy a sacar de memoria al día del parcial, ya me está indicando cuánto ese paciente toma por vez, ¿no? 500 cada 8. O sea que yo no tengo que hacer ninguna cuenta. Lo que yo tengo que hacer es fijarme en el vademecum para convertir esta dosis en forma farmacéutica. O sea, yo al paciente no le puedo decir toma 500 miligramos. Yo le tengo que decir toma un comprimido, medio comprimido, 2 comprimidos. Entonces me voy al vademecum para fijarme de qué concentraciones vienen los comprimidos de metronidazol. Fíjense, me dice, vienen envases de 20 comprimidos de 250 miligramos, envase de 20 y 30 comprimidos de 500 miligramos, envase con óvulos y la suspensión oral. Como es un adulto y yo elegí la dosis de 500, voy a usar esta opción, la que se ajusta a la dosis que yo elegí. Entonces, vuelvo otra vez al ejercicio. Entonces el vademecum me dice que cada comprimido de metronidazol tiene justo lo que yo necesito. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular cuántos comprimidos va a necesitar. Porque el paciente va a tomar un comprimido cada 8 horas. O sea que en 24 horas son 3 comprimidos. Esto sería un día. En 7 días, 3 por 7, 21 comprimidos va a necesitar. Y las cajas, los envases, en esa vademecum que yo puse, decían de 20 y de 30 comprimidos, un garrón, ¿no? O sea, porque le van a sobrar un montón. Entonces, una vez que yo calculé cuánto va a necesitar comprar, ahí sí ya puedo hacer la recetita que le voy a mandar a comprar. Le voy a mandar a comprar metronidazol y acá pongo cuál quiero que le vendan. ¿El de 250 miligramos o el de 500? Yo quiero que le vendan el de 500 miligramos. ¿Cuánto quiero que le vendan?
Entonces, habíamos dicho que le íbamos a mandar a comprar metro, 500 miligramos, un envase de 30 comprimidos. Firma, fecha y sello, no abrevíen nada, ¿no? Y las indicaciones. En las indicaciones pondríamos tomar un comprimido de metronidazol cada 8 horas por 7 días. ¿Y qué tengo que recomendarle? No ingerir alcohol durante el tratamiento. No ingerir alcohol durante el tratamiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que le puede producir una sensibilización al alcohol similar a la que causa el disulfiram. Y además algunos profesores a lo mejor también les hacen poner puede orinar rojizo, que generalmente eso en el consultorio, bueno, no lo pondría, se lo diría verbalmente al paciente. Bien, sigamos. Adulto con enfermedad periodontal recurrente, movilidad dentaria y supuración, se realiza cultivo detectando el famoso que hablábamos recién, el bicho el Actinobacillus actinomycetes comptans. Entonces, acá yo pienso, ¿no? Es un adulto, o sea que yo puedo usar la opción de las tetraciclinas, que son por 15 días, o puedo usar la combinación de amoxicilina con metronidazol. Cualquiera de las dos va a estar bien. Entonces, fíjense el caso de la tetraciclina. Esto les quería explicar, que es por 15 días. La que nosotros generalmente más recetamos es la doxiciclina por su vida media larga, porque se toma una sola vez al día. Ahora, fíjense cómo es la dosis. Tiene una dosis de carga, o sea, el primer día el paciente toma 100 miligramos cada 12 horas. Y después el resto de los días toma 100 miligramos, pero cada 24 horas. Entonces vos me decís, ¿por qué yo le llamo dosis de carga? Si es igual. Porque en realidad la carga se está haciendo porque se está tomando 2 veces al día. O sea, yo una dosis de carga puedo hacerla, la misma dosis tomada más veces el primer día, o puedo directamente que la primera dosis sea mayor. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer directamente es ir al vademecum para ver cómo vienen los comprimidos de doxiciclina. Fíjense, los comprimidos de doxiciclina, que en realidad son tabletas, no son comprimidos. Y acá quiero aclarar algo, que en realidad ustedes en el primer parcial lo estudiaron, cuando estudiaron forma farmacéutica. Tableta es una presentación individual, como el comprimido, como la píldora, como la cápsula, ¿está? Tiene una forma como más aplanada. No es el blister, ¿sí? Entonces acá me dice que cada tableta tiene 100 miligramos o 200, hay dos distintas, y que vienen con 16 o con 5. La que yo necesito, por la dosis que estudié, es la de 100 miligramos. Entonces yo voy a la receta, la dosis, acuérdense, esta yo me la sé de memoria el día del parcial. Entonces el vademecum, ¿qué me dice? El vademecum me dice que cada tableta tiene 100 miligramos. Entonces yo les pregunto, para el primer día, ¿cuántas tabletas voy a necesitar? El primer día de tratamiento. 2. 2 tabletas. Y después me quedan 14 días más de tratamiento en los que va a tomar una sola por día. Entonces serían 14 tabletas. El total serían
16. Justo viene el envase de 16 tabletas. Entonces, hacemos el RP. A ver, yo pongo RP. ¿Qué le mando a comprar? Doxiciclina. Y aclaro cuál, porque venían tabletas de 200 miligramos también. Yo quiero que le vendan las 100, que le vendan un envase de 16 tabletas. Firma, fecha y sello. Y las indicaciones. En las indicaciones vamos a poner tomar el primer día una tableta cada 12 horas. Luego, continuar con una tableta cada 24 horas por 14 días más. ¿Y qué tengo que aclararle de esta droga que pertenece a las tetraciclinas? No ingerir con lácteos, no exponerse al sol durante el tratamiento por la fotosensibilidad. Ahora, también dijimos que para este tipo de periodontitis teníamos otra posibilidad, que era tratarlo con menos cantidad de días con una combinación de metronidazol y amoxicilina. Yo acá puse la dosis habitual de cada uno de ellos, pero yo recién les decía que algunos profes prefieren que cuando combinen ambos utilicen la mitad de la dosis. Así que bueno, presten atención a eso cuando hagan algún ejercicio. ¿Están haciendo ejercicios en la clase o no? Sí. Por lo menos mi comisión, sí. ¿Los van pudiendo resolver? Más o menos. Sí, lo hacemos con ella. Yo tengo con Juana Radenti. Sobre todo, descifrar la droga, a eso me refiero. Que se puedan ir dando cuenta por qué elige la profesora tal medicamento. Bien, ¿cómo se hace esta receta? Acá es larga la receta porque todo se va a calcular por separado. Primero pienso en el metronidazol. Busco en el vademecum, recién lo habíamos visto, el vademecum decía que un comprimido de metronidazol tenía 500 miligramos. Entonces yo iba a necesitar un comprimido, habíamos dicho, cada 8 horas, 3 comprimidos por día, 21 comprimidos para los 7. Y habíamos dicho que los envases venían de 20 y de 30. Lo habíamos visto hace un rato cuando vimos Laguna. Bien. Por otro lado, hago aparte la amoxicilina, que es en este caso exactamente igual. Porque la amoxicilina también viene el comprimido de 500 miligramos. O sea que en este caso para la amoxi, digamos, los cálculos nos quedan igual, ¿sí? Nos queda un comprimido cada 8 horas, 3 comprimidos por día, en 7 días 21 comprimidos. Lo que tengo que tener en cuenta es que yo le voy a mandar a comprar todo junto. La amoxicilina viene de 21 comprimidos. Entonces yo voy a poner RP. ¿Qué le mando a comprar? Metronidazol, miligramos, un envase de 30 comprimidos. Amoxicilina, todo en la misma receta. 500 miligramos, un envase de 21 comprimidos. O sea, todo junto. Firma, fecha y sello.
Entonces, en las indicaciones, nosotros vamos a poner, ¿qué le voy a indicar? Tomar un comprimido de metronidazol y un comprimido de amoxicilina cada 8 horas por 7 días, no ingerir alcohol durante el tratamiento. Eso es por el metronidazol. Si el profe les dice, usen la mitad de la dosis de cada uno, el metronidazol viene también de 250, o sea que quedaría igual, nada más que acá, en lugar de decir 500, diría 250, pero las cuentas serían igual, sería un comprimido cada 8 horas, lo mismo, nada más que el comprimido sería más chiquito, de 250. Ahora, la amoxicilina no viene de 250 los comprimidos. El más chico que viene es precisamente el de 500. Entonces, si tu profe acá en lugar de decir 500 te dice que le des la mitad, y yo sé que cada comprimido de amoxicilina trae 500, el más chico, entonces mi paciente va a tomar medio comprimido cada 8 horas. Por día va a usar un comprimido y medio. Y en 7 días, X. ¿Cuánto me da? Entonces, me va a dar un poquito menos, pero va a tener que comprar igual la caja entera. ¿Está? Nada más que en las indicaciones yo le voy a decir tomar medio comprimido en lugar de un comprimido entero. Medio comprimido de amoxicilina con un comprimido de metronidazol. Cuando yo les mande los ejercicios para repasar, van a ver que hay muchas veces se repite lo de laguna, porque lo de laguna entra muchas veces en confusión. Ya con esto los dejo. Laguna, muchas veces, por ejemplo, van a ver casos clínicos en los que le dice, por ejemplo, alcohólico con guna. Sacan un montón de boludeces más, pero bueno, alcohólico con guna. Entonces yo pienso en el cuadrito de laguna que me estudié, ¿y cuál es el error que ustedes por ahí cometen en el apuro, no? Que ustedes en el apuro estudian esto. Guna, penicilina B, alérgico metro, alcohólico tetra, embarazada estira. Y no es así, porque yo solamente pienso en estas opciones si es alérgico. Si no es alérgico, yo no pienso ni en el metronidazol, ni en la tetraciclina, mucho menos en la espiramicina. O sea que si a mí el caso me dice que tiene guna y es alcohólico, yo no es que le voy a dar esto. ¿Por qué? Porque no es alérgico, o sea que le puedo dar tranquilamente la penicilina. Lo mismo si me dice guna embarazada. Ustedes en el apuro se estudiaron que embarazada es espiramicina. No, embarazada y alérgica. Si no es alérgica, le doy penicilina. Entonces tengan cuidado con eso, ¿está? Solo si es alérgico a los beta-lactámicos, yo pienso en alguna de estas opciones. Si no, la guna la tratamos con la penicilina y nada más, ¿está? No sé si se acuerdan que la semana pasada yo les había dado para que hagan un ejercicio, después cuando lo tengan hecho muéstrenmelo. ¿Se acuerdan que les había dejado para que hagan un ejercicio de, si no me equivoco, era de una infección de flora mixta, la asociación de la gentamicina con el beta-lactámico, que es el ejercicio por ahí más largo que hay para hacer, ¿está? Cuando lo puedan ir resolviendo me lo van mostrando. No me acuerdo qué era porque lo había dictado en el momento, pero era un ejercicio de asociación de penicilina con gentamicina, no me acuerdo si era en un niño o en un adulto, pero practíquenlo porque esa es una de las que por ahí más toman. En el final generalmente es uno de los ejercicios que más preguntan, el de la infección de flora mixta, ¿está? O flemón hiperséptico de piso de boca, donde nosotros hacemos esta combinación de la penicilina con la gentamicina.
Si puede tragar, la penicilina se la doy oral. Si no puede tragar, voy a tener que darle todo inyectable, tanto la penicilina como la gentamicina. Bien, entonces, yo les mandé, no sé, fíjense después, a su mail unas cositas más de teoría. Nos encontramos otra vez el lunes, si quieren, a la tarde, y en la próxima que les mande, les voy a mandar también un montón de casos clínicos para que puedan ir resolviendo, ¿está? Y de preguntas de teoría también para que vayan viendo. Nos encontramos el lunes y martes la semana que viene y ya terminamos todo, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau.